¿qué tal? Excelente, excelente día que estén pasando todos ustedes. No sé si es mañana, tarde, noche, no tengo idea, pero bueno, estamos aquí en la segunda sesión de la charla 45 de charlas de diseño. Aquí está. Mil gracias a todos nuestros seguidores de Facebook, de YouTube, a los que nos siguen integrando, y muchísimas gracias a nuestros invitados. Hoy particularmente, nuevamente gracias al diseñador Daniel Olvera, que ya empezamos, ya está en nuestra segunda sesión. Daniel, nos quedamos bien intrigados. ¿Qué fue lo que pasa? ¿Cómo que ya tengo la tesis y luego siempre no? Y luego mejor me titulo por experiencia profesional. A ver, hoy cuéntanos, porque nos dejaste con la historia a la mitad. Bueno, la verdad es que complicado. Bueno, hola a todos. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Sí, lo que pasó es que ya tenía yo la tesis terminada, ya con las firmas de aprobación de mis tres sinodales. De hecho, ya estaba todo, o sea, solo me faltaba pedir la fecha. Ya había imprimir los ejemplares. Sí, pero ya prácticamente, o sea, casi todos los trámites los tenía listos y lo más importante, pues, o sea, la tesis ya finalizada y firmada. Ahí tengo mis hojas con mis firmas, ¿sabes? ¡Wow! Se quedan para la historia. Sí, y lo que pasó es que yo en el último año, justo en el mismo año en el que estaba ya haciendo lo de la tesis, estuve trabajando con Arturo Domínguez. Y entonces, pues la verdad es que me empezó a absorber mucho como el tiempo, ya empezar a trabajar se complica un poco A con ver, la que en vida. este punto que estás mencionando ahorita, también quiero hacer un paréntesis, ¿no? Para todos nuestros seguidores. El maestro Arturo Domínguez Macusé, también, obviamente mayorcito que tú y que yo, ¿no? Es de las primeras generaciones de egresados de diseño. Y en esos años, Daniel tiene uno de los despachos también más grandes que existía en ese momento en México, pues, ¿no? Y muchísimos de ustedes, como alumnos, como egresados, trabajaban ahí con él. Próximamente vamos a tener aquí también invitado al maestro Arturo Domínguez Macruset, y luego fue, bueno, ya lo contaré en su momento, que fue presidente del CODIGRAM, ¿no? Del Colegio de Diseñadores de México. Pero bueno, entonces vas y efectivamente tenían una cantidad de trabajo que yo creo que se les olvidaba hasta dormir, ¿no? Por lo menos la tesis se te pasó de largo. Sí, era demandante y entonces, o sea, no digo que hubiera sido como porque era con Arturo, sino que simplemente cuando entras a trabajar se complica, ¿No? Y porque era la cantidad de trabajo en ese momento que tenía el despacho de Arturo, pues, ¿no? Si no hubieran tenido chamba, pues a lo mejor ni tiene tantos alumnos y tú hubieras terminado como Dios manda tu tesis, pues. sí, pues la verdad es que entre eso, después terminé y dije, ahora sí, ya, o sea, de hecho, dije, ahora sí, ya voy a hacer lo de la tesis, pero entonces salió otra oportunidad de trabajar ahora en un A ver, despacho y de... con Arturo, ¿en qué área trabajabas? O sea, todavía estabas como estudiante, pues cuando empiezas a trabajar, entonces, ¿qué te tocaba ahí? Porque también hay que entender que en un despacho de diseño no se entra como director de proyecto, o sea, ¿cuáles son los niveles a los que entras como estudiante? Bueno, sí, o sea, yo entré, en ese momento estaba, ay, bueno, pues seguramente lo ubicas, estaba Toño, Antonio Toño López, claro, que te lleva unas López. cuantas generaciones de egresado, por supuesto. Sí, 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 sí. Sí, sí. Pero la verdad, o sea, en ese momento estaban, o sea, no era, digamos, el volumen de trabajo no era como para tener equipos tan grandes, o sea, realmente Uh -huh. éramos Toño y yo, ¿no? Pero fíjate, ya ahora que me acuerdo, es que voy haciendo memoria, está interesante. En algún momento Toño decide salir y entonces me quedo yo Wow. ajá, exacto. Entonces yo me quedé y me quedaron varias responsabilidades ahí importantes porque estábamos también por hacer un proyecto para hacer todos los stands de la Feria de las Culturas aquí en la Ciudad de México, pero era de estaba alojada en el Palacio Postal. Y entonces era no era de las culturas propiamente, sino era de la cultura.
Y entonces había mucho de arte, de danza y cosas así que venían de varios países. Ujú. Entonces yo me quedé coordinando toda esa parte. Llegó alguien más, otro diseñador, pero no recuerdo ahora el nombre, y entonces juntos lo estuvimos haciendo. Entonces, Eh, te quedaste prácticamente solo con ese proyecto como director y chalán y todo. Sí, 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 y con Arturo, y entonces ya, pues complejo porque era mucho de producción y o sea, muchas cosas que se estaban haciendo en ese momento Oye, y también. sobre De todo hecho, lo estábamos haciendo, fechas de entrega, ¿no? Ni modo de decirle a los organizadores, ah, no, es que no terminamos, recorran la expo una semana más. Pues no. sí, y es que ese proyecto lo estábamos haciendo junto con el despacho de Oscar Salinas y Mm, de Milenio 3. Milenio 3 exactamente, y con ¿cómo se llama? Ay, se me Estaba olvidó Raúl ahorita su Torres nombre. Maya, estaba con Oscar en esos años. Exactamente, sí. O sea, con ellos. Y, y, y estaba el esposo de Denny, que ahora no me acuerdo de su nombre, pero total que estamos trabajando con ellos y nosotros estábamos haciendo la parte de la producción y el montaje. Entonces, el montaje, eso fue lo más maravilloso, porque además, ya para ese momento, o sea, ya para el montaje, el otro diseñador que había entrado también se fue. Y entonces ya el montaje, pues me lo eché yo, ¿no? Y le hablé a mis amigos diseñadores que también que acabábamos de salir la carrera para que me ayudaran a coordinar esa noche todo el montaje, porque eran como 200 y tantos stands con Wow. equipo de montaje y todo, y pues así, ¿no? Fresquecitos, todavía terminando la carrera. Pero muy buenas experiencias, ¿sabes? Yo No, siempre he por pensado que supuesto. experiencias ahí extremas, pues, salen muchas cosas interesantes, ¿no? Y mucho aprendizaje. Oye, y literalmente que te cae la responsabilidad, ¿no? En las manos y que te dicen, chamaco, aviéntesela, ¿no? Se inaugura a las 12 del día. ¡Wow! Sí, totalmente. Sí, sí, sí. Y me acuerdo también, o sea, o sea, pues es que con Arturo creo que duré un poco más de un año. Cuando él me contrató, me dijo, bueno, ¿qué sabes hacer? Dije, pues, o sea, pues lo que he aprendido en la escuela. Yo, pero lo que sí te puedo decir es que aprendo muy rápido y me defiendo bien. Y entonces, pues ya, Fue sí, garantía. muy bien, sí, sí, sí. Y Arturo, o sea, ya cuando terminamos ese proyecto, hicimos algunas otras cosas más. Fueron varias cosas. Trabajamos con el aeropuerto, haciendo counter, también haciendo un proyecto igual en colaboración con otro despacho para el IMSS, porque querían renovar la imagen de las clínicas. O sea, ese proyecto creo que no llegó a buen término porque, ya sabes, siempre hay como complicaciones de presupuesto y así. Exacto, las Eh, negociaciones que se hacen con instancias gubernamentales o paraestatales también están muy condicionadas a los sexenios y a las intenciones políticas, ¿no? y terminamos, pues era Jorge Madauer era quien llevaba el otro despacho y trabajamos muy bien juntos, pero sí, ese no se dio. Finalmente yo ya me salí y dije, ahora sí voy a terminar la tesis. Empecé un poco ya, Ahí va, otra aunque, vez. Simulacro ah, número 2. exacto, sí, ya vamos a darle, no sé qué. Creo que por ahí fue cuando ya tuve todas mis firmas y todo, pero entonces se presentó la oportunidad de entrar a trabajar a grupo de diseño urbano con Mario Shetman. Me decías, si lo ubicas, ¿no? Sí, claro, por supuesto, el arquitecto, de paisajista, ¿no? Encargado de la pues sí, de rediseño, ¿no? De muchísimos de los espacios públicos y abiertos en México. Sí, 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 o sea, espacios nuevos, A ver, pero y ¿cómo te involucras en un despacho de arquitectura? ¿Cómo llegas? Porque eso no es tan fácil, digo, que un chamaco de diseño diga, ah, arquitectura, no, pues arquitectos con arquitectos y ¿cómo te atreviste a ir a tocar la puerta o qué pasó ahí? bueno, aquí está la parte interesante, o sea, esta es una parte que lo que pasa es que justo con Karime, que de hecho Karime, que fue mi compañera durante arquitectura, pues ella se quedó en arquitectura, yo me fui a diseño y más bien Uh -huh. fuimos como a retomar la amistad y todo ya en el último año de la carrera. Y entonces nos hicimos novios.
Y Karime fue realmente quien entró a trabajar a Grupo de Diseño Urbano antes que yo. Claro, como arquitecta, por supuesto, entra al área de arquitectura y urbanismo. Ya estoy entendiendo. Sí, y entonces me dice, oye, hay un puesto, o sea, porque se necesitan dibujantes de AutoCAD, porque los proyectos de urbanismo son proyectos muy grandes, o sea, ahí sí se necesita un equipo de desarrollo, pues, o sea, amplio. Son 10, 15 personas, dependiendo de la escala, ¿no? Algo puede ser menos, pero son proyectos grandes, porque se cubren áreas muy grandes, ¿no? O sea, no son ni siquiera proyectos de arquitectura, son de urbanismo. Entonces, es toda un Sí, área sí, sí, grande sí. y dentro de eso pueden haber proyectos individuales de arquitectura y todo. Y entonces me dice, pues lo que necesitan es un dibujante de AutoCAD. Y la verdad es que AutoCAD, pues yo lo sabía utilizar bastante bien. Dije, pues yo puedo dibujar en AutoCAD. Y entonces hice un proyecto ahí con ellos, que era el canal de la cortadura en Tampico, y yo me puse a dibujar pues lo que me daban, ¿no? Am, y ya, Claro, a ver, ellos hacían el levantamiento, el trabajo de campo, hacían el diseño de lo que se verá que había que reestructurar en esas áreas abiertas, ¿no? Y tú hacías toda la digitalización. pues es súper complejo, la verdad. Los proyectos de diseño urbano implican muchísima gente, o sea, ingenieros civiles, ingenieros eléctricos, Topógrafos. topógrafos, puesto urbanistas, paisajistas, arquitectos, muchísima gente se involucra, o sea, son proyectos muy grandes, o sea, nos tocó, bueno, ya después te platico, pero también hicimos Oye, zoológicos, cosas así. son proyectos que además sí tienen detrás al gobierno de la ciudad, al ayuntamiento, porque se tienen que cumplir reglamentaciones, se tienen que cumplir eh, pedimentos particulares que quiera el municipio en ese momento para tal o cual cosa, ¿no? Usos de suelo, o sea, un montón de cosas que hay detrás de un proyecto de urbanismo. Normalmente sí, y inclusive hay equipos legales, o sea, hay muchísima gente. Y pues, o sea, la última parte justo es como la parte en la que dibujas, pero por ejemplo ahí los arquitectos dibujaban la parte que les tocaba, los paisajistas también la parte que les tocaba. Había un equipo, los arquitectos de paisaje normalmente estaban como en todas las áreas exteriores, ¿no? También porque los urbanistas realmente ellos están como más arriba, están como gestionando todo esto, Están ¿no? como viendo, como dron, viendo el proyecto completo, ¿no? Y viendo que, Sí, coordinando equipos pequeños. y entonces yo estaba como en el equipo de arquitectos y de paisajistas. O sea, a mí me A tocaba nivel de dibujar una, suelo. sí, me tocaba dibujar una parte del tramo del canal de la cortadura. Y por supuesto que yo veía también justamente, o sea, todos los de instalaciones. Había alguien que era como especialista en canales, traían tecnologías para, pues, digamos, como para que no se filtrara, y entonces uno tiene que estar ahí viendo todo eso. Y luego pasándolo a plano, ¿no? La verdad es que eso fue, o sea, no fue el único proyecto que hice así como, o sea, el de Canal de la Cortadura, me involucré en algunos otros dibujando, pero también me ayudó muchísimo a entender la escala urbana y a involucrarme también con mucho del medio de esa parte, o sea, de ahí me quedé con muchísimas enseñanzas y también con muchos contactos de gente que estaba en esa parte, ¿no? Que, Oye, que a lo Daniel, largo de la experiencia, ahorita digo yo. que estás mencionando esta escala urbana, me estoy acordando de ese pasaje de la Metro La Raza, ¿no? En Ujú. el metro de la Ciudad de México, en la línea 3, en donde hay una imagen que se ve a nivel satelital, obviamente, la Tierra, y se va acercando, 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 hasta que llegas a una escena, era de picnic, ¿no? Y que luego, bueno, y el microscopio va profundizando el nivel interior de la piel, etcétera, etcétera, etcétera. De ese macro, llegar al micro, y ahorita que tú hablas de esas escalas, creo que es una referencia excelente para hablar de esas escalas que se manejan en el diseño. La escala urbana, que es la mayor, luego sigue la escala arquitectónica, que es el espacio, y luego el diseño industrial a escala objeto, ¿no? Es de ese, ibas de, a ver, tú mentalmente tenías que subir y bajar en estas escalas, o sea. Sí, 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 es lo que, o sea, todos le entran como a esa parte, ¿no? Porque igual, aunque lo veas como desde arriba, pues de repente te metes a ver, oye, aquí qué está pasando, ¿no? O sea, el urbanista también llega a esa escala y también tú subes y bajas.
Son ejercicios ahí muy interesantes como para concientizarte justo Oye, de que pero también los de este tamaño no funcionan igual cuando los expandes o cuando varios de estos sistemas interactúan entre sí, ¿no? Entonces tienes claro. que ahí futurear y en base a tu experiencia cómo va a funcionar, ¿no? Finalmente. Pero fíjate, creo que los chicos de diseño que normalmente hablan a nivel objeto y nunca han tenido ese contacto con la arquitectura, que es una escala mayor, ni con el urbanismo, se quedan hablando o se quedan en una estructura o en una escala jerárquica a un solo nivel, ¿no? Pero quienes Sí, tienen esa experiencia de, híjole, estoy en diseño, estoy a cargo del objeto, pero estoy trabajando con arquitectos, tienes que estar subiendo y bajando de esos niveles. Y ya, el trabajar con urbanismo te está subiendo. Entonces, esta experiencia en particular que acabas de contar, que nos estás contando, no todos los diseñadores la tienen. no, yo creo que es súper difícil, pero para mí me abrió el mundo, ¿no? O sea, hay muchos ejemplos, ¿no? De arquitectos que le entran a hacer como mobiliario, o diseñadores industriales que le entran a la arquitectura. Todo esto es como, Diseñadores y arquitectos que brincan a hacer gráfico, ¿no? sí, exacto, sí. Bueno, ahora todos los diseñadores industriales, que, bueno, no todos, pero muchos que le están entrando al user experience, así. En fin, que la verdad es que una de las ventajas de estas, pues sí, de estas industrias creativas o de las carreras creativas es que un poco como que puedes ahí, flotar entre Brincar. las. Sí, pero te digo, para mí fue como abrir un nuevo mundo, ¿no? Porque no, ya te vas de la escala pequeña a poder hacer cosas mucho más grandes, o por lo menos poder colaborar en eso, entendiendo las complejidades de ese tipo de escalas y de Claro, cómo por supuesto. funcionan las ciudades y todo. Entonces fue muy interesante y por un tiempo, te digo, estuve en esa parte de desarrollar los objetos con especial énfasis en las cositas que se me parecían que tenían que ver con diseño industrial. A ver, entonces Pero empezaste como dibujante prácticamente de lo que hacían arquitectos urbanistas y otros expertos, tú lo empiezas a pasar a dibujo, pues, ¿no? A la digitalización. Pero en algún momento ya empezaste, pues, a diseñar para el equipo también. sí, 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 o sea, siempre diseñas un poco porque, digamos, te dan a ti el tramo, pero no te dicen, aquí está y tú dibújalo, ¿no? O sea, sí te dan como las bases y todo, pero tú vas desarrollando mientras dibujas. Así es normalmente en la arquitectura. Y luego ya lo vas revisando y corrigiendo y viendo si todo está bien y así. Pero llega un momento en el que yo hablé con Mario y le dije, me dijo, bueno, ¿y tú qué onda aquí? Y dije, pues yo soy diseñador industrial, o sea, Por no, porque cierto, no había, sí, o sea, no había habido oportunidad ni siquiera hasta ese momento, fueron algunos meses, no fue tanto, de hablar con él, o sea, más allá de, a ver, ¿cómo va? ¿No? Muéstrame, ah, sí, me parece bien, no, aquí vamos a corregirle por acá, pero nunca habíamos tenido una plática espérame, por. Daniel. Ese punto que estás mencionando, yo ayer se lo decía a mis alumnos de la arquitectura. Chicos, ustedes pueden ver pasar al director del despacho o pueden ver al CEO que dices, híjole, va llegando y lo ves de lejos. Pero cuando la vida te da esos 2 minutos en los que le puedes decir, soy experto en esto, hago esto, propongo esto, y Mm. dice, ok, me interesa tu chamba, a ver, vamos a platicar, puede ser una oportunidad, un instante que puede cambiarte la vida, ¿no? Si no la aprovechas, se te fue. Totalmente. Y fíjate que así me pasó a mí. O sea, de hecho no es como, no fui y dije, háganme una cita con Mario porque en realidad, o sea, llevábamos poco tiempo y entonces, más bien fue un pastel de cumpleaños. Ni lo andabas cazando de que ahorita va al baño, ahorita me meto al baño. Fue un pastel de cumpleaños y entonces estábamos ahí, pues con nuestro pastelito, él al lado de mí. Y entonces ya lo saludé y me dijo, bueno, ¿y tú qué onda? Y ya dije, pues yo soy diseñador industrial. Y ay, dice, no, ¿cómo crees? Y entonces platicamos y ya me dijo, no, pues sí, creo que puede funcionar, o sea, que hagamos cosas, o sea, el mobiliario y cosas que se tienen que resolver muy a detalle, que las hagamos desde aquí adentro del despacho. ¡Qué maravilla! Imagínate si le dices, ah, bueno, no, me llamo Daniel, soy cuate del compañero, del cumpleañero, pierdes la oportunidad, ¿no? Pero al decirle Sí, diseño industrial, o sea, palabras mágicas, y en ese momento su mente, su estructura también
de conocimiento profesional, dijo, diseño industrial, mobiliario urbano, no necesito, va, te quedas, chamaco. Ujú, ujú. Y ya empecé, o sea, de hecho, lo primero que hice ya después de eso fue que en el canal de la cortadura, por supuesto, había también un proyecto de señalización, de mobiliario, y entonces ya le eché un ojo como para ver qué se podía hacer, porque era un proyecto que de hecho no se hizo, que ya estaba previo y había como las bases, entonces ahí le dimos, o algunas partes sí se hicieron, pero se estaban deteriorando, entonces estaban pensando en qué podía hacerse. Entonces eso fue como lo primero que hice. Y poco después inició el proyecto del rescate de la primera sección de Chapultepec. Y ahí, o sea, pues básicamente yo me quedé con toda la parte que tenía que ver con mobiliario urbano y señalización, ¿no? Wow. Y con muchas otras cosas ahí que de repente se necesitaban como detalles constructivos ya muy finos, pues eso yo me lo echaba, ¿no? Que la compuerta, que para el lago y no sé qué, pues esa compuerta yo la diseñaba y así. Y otra vez volvemos aquí al manejo de escala, ¿no? Eh, la experiencia profesional del urbanista piensa tan en la escala mayor que no es capaz de bajar al detalle, como lo acabas de decir, ¿no? Pero el diseñador que está en escala más baja, en objeto de uso, ¿no? Estás a nivel de piso, a nivel de suelo, viendo esas detalles, esas filigranas, esos particularidades que van a diferenciar los proyectos, ¿no? La señalización, seguramente las rutas, la logística, a ver, y el usuario va a entrar por aquí, pero a la hora que llega para acá, va primero para acá o para acá, ¿no? Esos detalles que ya son de diseño. Sí, sí, porque justo no se quedaba solo en diseñar como estos objetos como tal, sino que yo tenía como esta, pues no sé si llamarlo inquietud, pero como que yo veía, o sea, lo que te decía, o sea, que ahí tienes que ver cómo trabaja el espacio con la gente también. Entonces, me interesaba mucho entender las dinámicas que se hacían de los visitantes, de los propios trabajadores y todo, para ver cómo podía servirles mejor el mobiliario. Y eso tenía mucho que ver, o sea, independientemente de la funcionalidad de los muebles, tenía mucho que ver con la ubicación, ¿no? Fíjate, Daniel, cuando hablas de un espacio como un parque de Chapultepec, ¿no? Un zoológico, bueno, un bosque de Chapultepec que es gigantesco, que está dividido en las áreas de museos, el lago, las zonas comunes, en fin, de veras es un espacio verdaderamente gigantesco. Cualquiera podría pensar que, pues ahí ponen los botes de basura donde vayan cayendo, y ahí les vas poniendo banquitas, y ahí les vas poniendo no sé qué, y ahí les pones un letrerito de que los baños están para allá, y podrían hacerse las cosas así de improvisadas, así de, Podría. ahí donde caigan, ¿no? Gracias. Podrían. Todavía. Pero, Exactamente. Hay muchos espacios que así son. Dices, híjole, ya tengo dos, no sé, media hora caminando con la basura en la mano y no hay un bote de basura, ¿no? Y luego te das cuenta que adelante hay tres botes de basura juntos. ¿Qué pasó? Pero cuando estás acá en el proyecto y estás ya como diseñador pensando justamente lo que dices ahorita, primero la diferenciación de usuarios, usuarios trabajadores, usuarios visitantes, y ese usuario visitante, que lo mismo pueden ser personas adultas, que son niños, que son adolescentes, que son jóvenes, que son señoras con carriola, que son personas en silla de ruedas. ¿Qué diversidad de posibilidades te ofrece el espacio? Una sí, complejidad que, ¿cómo la resuelves? es muy complejo. Y además, o sea, verdaderamente ahí sí yo me quedé como pues como con esa parte específicamente. O sea, yo era como el departamento de diseño y el director y todo, ¿no? Y entonces yo De iba como, logística. sí, yo iba a las juntas para presentar esa parte del proyecto, o sea, con el comité de ciudadano del bosque de Chapultepec, con el fideicomiso del bosque de Chapultepec, con la secretaria de Medio Ambiente, ¿no? Con el director de Chapultepec, con los directores de áreas del bosque de Wow. Chapultepec, ¿no? Y que no Y con nadie. necesariamente piensan como tú. No, y lo interesante es que no tampoco ellos piensan igual entre ellos. Y entonces No, cuando tú vas claro. a un comité así, que son muchas personas, pues la complejidad te va como al triple.
Pero lo interesante, fíjate, o sea, eso fue una parte compleja que a mí también se me hizo muy interesante porque te ayuda mucho con tus habilidades de negociación, de presentación y todo, porque tienes que presentárselo a mucha gente. Aparte, o sea, bueno, esto es como extra, pero te lo voy a platicar. O sea, había gente y eso, o sea, también creo que es bueno que los chicos, si lo ven, tienes que estar preparado para todo. O sea, había personas que eran parte del comité que era como de, ay, oye, no, súper bien, no sé qué, y entonces decía, oye, te llevo en mi coche para dejarte en tal lugar, ¿no? Y te subías al coche y cuando ibas en el coche, te trataban de sacar toda la información que podían que no deberías de decir, ¿no? O, por ejemplo, o a veces te presionaban para que tú hicieras cambios que no, ellos no habían dicho durante la reunión Daniel, ¿qué general. crees? ¿Qué crees? Sí, dime, dime. Me entró una llamada y justamente cuando me dices, no, me invitaban y me subiera al coche, se me silenció la llamada y ya me quedé con el chisme. ¿Qué te decía? ¿A qué No, no, dijo, pues? decía que lo que sucede es que, o sea, como que te dice, te doy un aventón. Ah, pues órale. Y entonces te llevaban, ¿no? Y en el camino, pues te presionaban como para preguntarte cosas que quizá no deberían de saber, ¿no? Porque es parte del proyecto de otra parte. O te decían, necesito que se haga este cambio, ¿no? Y Pero entonces tú era como, eso no sucede en México, Daniel, no inventes. sí, interesante, ¿no? Pero pues justo también, o sea, creo que una de las cosas que nos ha ayudado y que a mí me ha ayudado mucho es como siempre mantenerte como muy ecuánime y como también como Y muy muy honesto neutral. y muy firme, ¿no? O sea, es como, no puedo, o sea, eso no me corresponde a Oye, mí, ¿te ¿no? encontraste a alguien que dentro de estas reuniones minimizar el trabajo de diseño? Es decir, que dijera, ¿para qué tanta reunión y para qué tanto todo? O sea, el bosque ya está, los andadores ya están, el lago ya está, o sea, pues ya, ¿qué más le hacemos? ¿Para qué nos metemos en broncas? No, 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 todo el mundo estaba muy, muy Todo el contento. mundo Es que estaba un entusiasmado con el proyecto y la modernización. sí, 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 o sea, entusiasmado en el sentido de que todos querían hacer algo y todos estaban de acuerdo en la importancia. Podían no estar de acuerdo siempre con lo que les proponíamos, pero entusiasmo sí había. Sí, sí, o sea, todos estaban de acuerdo en que era muy importante. Y te digo, nosotros, bueno, estuve ahí hasta cierto tiempo. Es muy interesante porque en el bosque de Chapultepec, en ese proyecto, lo primero que me tocó fue ir a vivir como todos los días el bosque de Chapultepec durante 6 meses. A Seis diferente meses, hora, seguramente. sí, viendo a dónde iba la gente, de dónde llegaba, platicando con la gente del bosque de Chapultepec, o sea, quienes trabajaban ahí, el servicio de limpia, el de mantenimiento y todo, para entender también sus necesidades. Todo esto me servía a mí mucho, pero también servía como para el proyecto en general, ¿no? Estabas Eh, nutriendo el proyecto, obviamente, y estabas haciendo técnica, aplicando técnicas etnográficas, aplicando este diseño participativo, estabas aplicando todo esto que normalmente en la escuela no tenemos tiempo de hacer, pues. Sí, no. Y lo interesante es que también, o sea, otra cosa que es muy importante es que te lo tomes como en serio, ¿no? O sea, yo lo que siempre quise hacer es como dar mucho más de lo que podría hacer normalmente. Entonces, sí me puse a estudiar, sí vimos mucha literatura, o yo vi también mucha literatura al respecto. No hay mucho aquí en México, pero sí hay, o sea, consideraciones justo sobre señalización, sobre mobiliario urbano, sobre ergonomía en otros lugares, y entonces yo estuve estudiando todo esto como para poder hacer un mejor proyecto. Um, Oye, y Daniel, también, uh-huh. particularmente, ¿cómo se ve un proyecto desde el contexto histórico? Es decir, tú estás trabajando en un 2000 y fracción, ¿no? En el siglo XXI, perdón, estás haciendo durante 6 meses tus recorridos, pero invariablemente tienes que voltear al castillo de Chapultepec y te viene todo ese referente histórico de todo lo que ha pasado ahí. Seguramente imaginarte que en algún momento en 1800 y tantos bajaba Carlota en su carruaje para irse a pasear por el Paseo de la Emperatriz o el Paseo de la Reforma, o seguramente te imaginabas a Carmelita y a Porfirio por ahí echándose un pleito en el Alcázar. O sea, no sé, ¿qué pasa a nivel histórico cuando dices, ah, caray, espérame, esta responsabilidad, esta conservación, que dentro de 100 años o 200 años siga?
La tenemos ahora nosotros. Voy a tratar, o sea, porque estos temas dan como para que nos llevemos todo el día. Voy a tratar de ser Sí, como, claro. Oye, contarte la mayor. pero no voy a perder la oportunidad de preguntártelo porque fuiste protagonista de ese momento histórico en el bosque de Chapultepec, pues. Y también voy a tratar de no perderme mucho. Fíjate que justo durante todo este tiempo que investigamos y que estuvimos ahí, que estuvimos viendo, o sea, la investigación que hice, vi que justo todo el mobiliario y la señalización que tenía Chapultepec era de distintas épocas, desde, digamos, como de la era moderna, ¿no? Desde, pues, desde como los 60, 50. Entonces, todas estas señalizaciones de diferentes tipologías coexistían entre sí, porque las que se deterioraban o eso, pues bueno, a lo mejor las removían y entonces las sustituían con otra. Entonces había como pues la verdad, había un revuelo. Un catálogo de histórico. Sí, pero con información atrasada, algunos ya no funcionando correctamente y así. Entonces justo lo que decidimos fue hacer algo que fuera muy respetuoso o sea, como casi neutral, como muy elegante, muy atemporal, para que no tuviéramos ese tiempo, porque además tú podías ver y decías, esto es de los 60, esto es de los 80, esto es de los 70, porque era muy obvio que ocuparon como, digamos, como la estética contemporánea de esa época. Y nosotros queremos hacer algo que lo vieras hoy y lo vieras en 20 años o en 15 años y que dijeras, bueno, no sé cuándo se hizo, pero funciona, ¿no? Y ese fue el camino. Pero es muy interesante la otra parte que dices ya como a un nivel histórico. Chapultepec es súper importante a nivel histórico, o sea, es el área verde más grande en Latinoamérica urbana, ¿no? Claro. Pero por otro lado tiene toda esta historia que va más allá de 500 años, porque es todavía antes de la conquista, ¿no? Porque ahí estaban los baños de Moctezuma, de ahí salían los manantiales que surtían a toda la ciudad. eh, Está la entrada al entonces, Mictlán, ¿no? sí, históricamente es muy importante. Y de hecho, eso el INBA lo tenía clarísimo. O sea, nosotros teníamos también, o sea, aparte de los que ya te había platicado, teníamos un equipo ahí del INBA y del INA, más bien, que estaban Del todo el INA, tiempo. del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Exactamente. Que estaban ahí todo el tiempo pendientes de cualquier hoyo que hacíamos para ver si no salía algo nuevo. Resguardando, claro. Sí, y sí, o sea, salieron vestigios de muchas cosas. Descubrimos un entierro, descubrimos un panteón, o bueno, un cementerio, quiero decir. Descubrimos también acueductos, ¿no? Muchas cosas, ya durante el proceso de construcción. Fíjate, Um, nada más, o sea, tocaste los linderos de la arqueología, de la antropología, ¿no? sí, súper, súper interesante. Y veías que también am, había mucho interés también de la gente por saber, o sea, de Lina por saber estas cosas y todo, pero también como de dejarnos trabajar. O sea, la verdad es que era muy de documentar y ya, o sea, adelante, ¿no? O sea, como saber y que se quede como en el acervo histórico. Y hubo muchas oportunidades de hacer cosas, o sea, había visitas especiales para nosotros guiadas en en el castillo de Chapultepec con información confidencial, cosas así, No, oh, pues era VIP. sí, 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 pasamos por un elevador que está ahí como secreto, que se usa para personas que tienen alguna discapacidad, pero está ahí en medio del cerro y entonces llegas a una parte central del castillo. Es súper bonito, la verdad fue una experiencia también muy bella y también súper enriquecedora, te digo, porque tenía muchísimas complejidades. Y aparte, o sea, pues sí, igual, o sea, Mario confió, la verdad, mucho en mí y como que dijo, órale, vas. Y dije, vamos, voy. Y, Entonces, y salió muy bien. prácticamente, Sí, sí, perdón, prácticamente estos proyectos, este trabajo con Mario, lo empiezas todavía, bueno, más bien estabas a la par con la tesis, ¿no? sí, Recién egresado, todavía no te titulabas, pero ya son tus primeros trabajos profesionales. sí. Pero fíjate que a mitad de Chapultepec, Karime sale porque de hecho se va a trabajar a otro lugar
Pero platicando, estábamos pensando en hacer algo nosotros. Y en ese momento se nos había ocurrido hacer una consultoría para desarrollos como, ¿cómo diría? No diría ecológicos, pero como más limpios, ¿no? Que trataran sus aguas, que aprovecharan. Ecodiseño. Sí, pero haz de cuenta que pensábamos como acercarnos a, no sé, como a edificios y cosas así, decirles, oye, va a llegar en algún momento una normatividad o certificaciones que te pidan ser más verde, ¿por qué no te vas adelantando? Y nosotros como buscar estas tecnologías que todavía no había mucho aquí en México, era por ahí del 2005, yo creo, y pensábamos como traerlas y entonces como empezarlo a aprovechar, ¿no? Y en ese momento platicamos de esto con Hiroshi y Alice, su esposa, eh, sobre qué queríamos ponerlo. Y ellos nos dijeron, fíjate que nosotros ya empezamos también a hacer cosas por nuestro lado y queríamos tener unos socios como para poder hacer algo más grande. Eh, y entonces como que esa fue la primera plática en la que empezamos a hablar de poner nuestro despacho. O sea, Karime es mi socia, mi Ok. esposa, Ajá. eh, Hiroshi y su esposa Alice y yo. Y de hecho dejé GDU o sea, con Mario Shetman lo dejé como en el proceso en el que estaba por iniciarse ya digamos, la obra. O sea, yo casi cierro el proyecto por completo de Chapultepec. Y entonces empezamos con el despacho. Yo le dije a Mario, me voy, o sea, voy a poner algo y voy a continuar con mi tesis. A ver, aquí es otro punto importante a nivel profesional. Estás en un despacho con Mario, trabajando con arquitectos, urbanistas, gente de Y la antropología e antropólogos. historia. Es el proyecto de la ciudad en ese momento, ¿no? Un proyecto que marca un parteaguas a nivel Ciudad de México, a nivel Chapultepec, a nivel histórico, dentro de estas rehabilitaciones de espacios públicos. Estás bien ubicado, estás dirigiendo ahí el proyecto desde el diseño de mobiliario, señalética, etcétera, etcétera, etcétera. Y de repente, en una charla de cuates, quieren hacer estas extraordinarias buenas intenciones, casi de utópicas, ¿no? De Don Quijote, de decir, pues vamos a empezar porque en el futuro, pero no tienes realmente soporte en tu trampolín, o sea, realmente no tienes nada concreto. Y sin embargo dices, Mario, chao, me voy porque me voy a aventar literal, me voy a aventar el clavado a lanzarme yo con mis cuates, a hacer un emprendimiento, a hacer un proyecto. Qué atrevimiento el tuyo. Bueno, el de ustedes, finalmente, ¿no? Pues sí, totalmente. O sea, la verdad, O ahora sea, que lo pones así, está interesante. Y sobre todo, ¿sabes qué? O sea, por ejemplo, mi padre era el sostén económico o es el sostén económico de la casa donde yo crecí, ¿no? Con mi madre, o sea, mi familia. La verdad, o sea, desde que todavía antes de terminar la carrera, cuando yo le dije que estaba trabajando con Arturo, uh -huh. pues prácticamente él dijo como de, pues, qué bueno, ¿no? O sea, ya, y A me volar, dejó, o sea, hijito. sí, 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 o sea, realmente también la decisión de irme y todo es compleja porque no tenía yo medios económicos, ¿no? O sea, prácticamente solo lo que yo ganaba, ¿no? Y que no era tanto porque tampoco ganábamos así maravillosamente, No, o sea, no, por supuesto, claro. y sí, pues decidimos salirnos y empezar lo nuestro. Fíjate, ¿cuántos en ese misma nivel en el que estabas hubieran dicho, no, pues no, que me arriesgo, ya estoy aquí en el despacho, ya está un proyecto Chapultepec, al rato va a llegar otro, ya estoy seguro, tengo un sueldo, tengo una oficina, tengo un lugar, me estoy ganando, tengo prestaciones seguramente, no lo sé, ¿qué me voy a arriesgar otra vez a empezar de ceros? Qué flojera, mejor me quedo. Y tú en este momento brincas,
del tener un empleo seguro a irte a la incertidumbre del emprendimiento. Hoy día es muy normal hablar de emprendimiento y de cosas, pero en esos años no. No, no lo idea. Pero fíjate, yo siempre recomiendo, o sea, siempre intentan. Es mejor haber intentado y haber descubierto que no era el camino a quedarte con la duda de qué hubiera pasado si lo hiciera. La verdad, siempre recomiendo, hagan lo que sientan que puede funcionar. Sí, yo lo haría. Todavía, o sea, hoy, bueno, o sea, Daniel, esa decisión que tomas de decirle a Mario, Mario, me voy, literalmente son de esas decisiones que salen de las tripas, ¿no? Es decir, lo debo de hacerlo, es es el momento en el que tengo que dar el paso. sí, 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 O sea, ¿lo totalmente. pensaste más de media hora, como cuando decidiste entre el Poli y la UNAM, o fue igual media hora, o cómo estuvo? Quizá no mucho más, ¿sabes? O sea, como que una vez que nos hizo sentido la idea de nosotros poner como el despacho, no había mucho más que pensar, solo era ir y decirle, ¿no? Quizá era como buscar el momento adecuado y todo, ¿no? Cerrar bien las cosas y así fue. También es Oye, importante ¿y como Mario qué te dijo? Ah, muchacho loco, ¿para qué te vas? ¿O qué te dijo? Ah, sí, que te vaya bien. ¿Cuál fue su reacción? ¿Cuál fue su comentario? ¿me crees que no recuerdo mucho? Pero no recuerdo como que le haya molestado. Ni Yo, yo, sorprendido le, seguramente. yo le dije que era para terminar mi tesis. Me dijo, bueno, pues suerte con eso, es importante. Eh, y pues ya, nos dimos las gracias. Eso es otra cosa que es como importante. O sea, ya para ese momento pues sí, la relación era como muy buena, que eso también es importante decirlo. Muchas veces vemos como a lo que tú decías, ¿no? Ves al arquitecto, al CEO, al dueño, y dices, híjole, ¿cómo voy a hablar con él? ¿Qué le voy a decir? En mi caso creo que como que justo la experiencia y las actividades te van llevando y entonces pues llega un momento en el que no se te hace nada complicado, porque te digo, en este comité ciudadano había personalidades como muy famosas o gente como con muchísimo dinero, con muchas empresas y todo, y al final tú tenías que hablar con todos, y entonces empiezas como a darte cuenta que todos somos personas bastante parecidas, ¿no? Claro, unos con más dinero y otros menos, y otros con más necesidades, otros con menos, pero bueno, somos seres humanos, pues, ¿no? Diferentes lugares o sea, como por los que nos ha tocado caminar, pero básicamente todos somos lo mismo, ¿no? Y entonces ya me despedí de Mario, empezamos y empezamos con un proyecto que era el Chalky, que ahorita te lo voy a enseñar A ver, porque es espérame, importante. antes de que te vayas a tu despacho, porque ese me encantaría que nos realice otra sesión, ¿no? Para concentrarnos ya en este trabajo. Ok. Cuéntame, terminas con Mario, sales para la tesis, para la titulación, perdón, porque, bueno, o si sales verdaderamente creyendo que vas con la tesis, o qué Sí, pasa sí, ahí sí. con, Sí, y qué yo pasa, pensaba como la retomaste y dijiste, ay, no, ya no, qué flojera, o qué pasa ahí. bueno, está muy interesante. Lo que pasa es que yo sí tenía la intención de terminar la tesis porque dije, bueno, poner el despacho no sé qué tanto trabajo va a ser de momento y todo, y creo que lo puedo combinar porque ya son mis tiempos. Yo puedo como moverlo de manera que pueda avanzar con lo de la tesis. O sea, lo cual no pasó porque poner un despacho se lleva mucho tiempo, ¿no? Ah, y por otro lado, en ese momento yo me quedé sin trabajo. Karime ya estaba trabajando Pues en sí, otro le lugar. dijiste a Mario, ya me voy, pues claro que te ibas a quedar sin trabajo. Pero lo interesante, o sea, sí tiene razón, lo que quise decir es me quedé sin sueldo, me quedé sin sueldo. Okay. eh, y entonces, pues la verdad es que Karime me estuvo ayudando durante ese tiempo en el que poníamos el despacho y ella sí estaba ayudándonos con lo del despacho y al mismo tiempo trabajando en donde ella estaba, ¿no? Y pues a mí me estaba pues, ayudando para subsistir, ¿no? Y Eh, tú queriendo retomar la tesis. y yo queriendo retomar la tesis, lo cual no pasó. O sea, de hecho, no la retomé. Y luego ya viene como la parte en la que ya hicimos el proyecto con el que nos titulamos por experiencia profesional. Ok. Pero, Ahora, esta titulación por experiencia profesional,
Obviamente tuviste que validarla con un portafolio, ¿no? Que evidenciara que eres profesional y que ya tienes la experiencia. Sí. Qué tipo de material formaba parte de este portafolio? Bueno, lo que pasa es que en NECO Proyectos. somos como muy obsesivos. Bueno, yo también soy como muy obsesivo A ver, perdón, de entonces perdón por la interrupción. ¿Ya parte de tu despacho formó parte del portafolio para la titulación? Sí, Ah, sí. ok, entonces me lo vas a tener que contar después porque, ¿no? Porque si no nos vamos a brincar. Sí, 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 pero sí fue, o sea, la verdad, la etapa que estuve con Mario Shetland y con Arturo Domínguez fueron como muy importantes para mí. De hecho, fueron los dos únicos trabajos que tuve de manera formal antes de poner el despacho, pero en los dos casos me dieron mucha oportunidad de, pues sí, como de explorar, me dieron muchas libertades que les agradezco mucho. O sea, al final creo que lo mejor para aprender es como enfrentarte a las cosas tú mismo, ¿no? Y los dos me dieron esa libertad. Creo que en parte porque eran personas como tan ocupadas que tampoco podían estar sobre de mí todo el tiempo, ¿no? Y creo que tampoco lo hice tan mal porque pues ellos lograron desentenderse bastante bien como de las cosas que yo Oye, llevaba, ¿no? pero mira que eso también es importantísimo que lo estás mencionando porque también habla de personas no solamente ocupadas, sino personas muy profesionales que saben delegar, ¿no? Y que saben elegir a su equipo de trabajo, que eso es importantísimo. Porque una cosa Yo, es decir, no, hay que haga, hay déjalo, y otra cosa es que no lo dejes porque no sé qué va a hacer. Independientemente de que tú respondes, pues, como un buen elemento, pues ellos saben delegar y ellos saben decir, este chamaco vamos a tener la confianza y vamos a darle la libertad creativa, ¿no? sí, sí, recuerdo, o sea, por ejemplo, como una anécdota ahí muy chistosa de saliendo de, o sea, con Mario la relación siempre fue como muy buena, muy, la verdad, muy buena, lo cual me sorprende. Porque de repente no siempre sucedía así con todo el mundo, pero llevamos una muy buena relación. Recuerdo mucho que salimos de una junta especialmente difícil, o sea, difícil para todos. Um, y entonces le dije pues que ciertos compromisos estaban cumpliéndose en tales tiempos. Y me dice, ¿y eso qué quiere decir? Yo, es bueno, vamos de hecho mejor de lo planeado. Y entonces ya fue como de, ah, muy bien, ¿no? Vas cumpliendo, Porque, claro, por supuesto, palomita. sí, 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 pero, ¿sabes? Pues sí, o sea, los proyectos así complicados y todo eso, pues es pesado, ¿no? Y te sales de una junta pesada y entonces es como más información y no sabes qué esperar. O sea, a mí mismo me ha pasado, ¿no? Ahora que es como, híjole, no quiero otra pedrada más, ¿no? Y entonces es como, no, no, Claro. es bueno. Es como de, ah, pues fabuloso, ¿no? Oye, Pero Daniel, se nos está terminando el tiempo de esta segunda sesión, pero quiero recapitular algunas cosas que pueden ser fundamentales para estos chicos, estos seguidores jóvenes, estudiantes recién egresados que tenemos aquí en Charlas de Diseño. Creo que una de ellas, quiero confirmar contigo mi percepción. Una ujú, es importantísimo empezar a trabajar desde antes de terminar la carrera para ir estructurando tu propio bagaje profesional, ¿no? Otro, empezar siendo empleado. Es decir, empezar trabajando con alguien que tiene experiencia, que te cobija, que te apoya, que te puede dar ese soporte en el que puedas seguir aprendiendo sin tener la responsabilidad por completo. ujú, ujú. Y la otra, creo, importantísima, el trabajar de manera interdisciplinaria, de preferencia, no siempre se puede, ¿no? Para poder entender diversos lenguajes. Creo que esto también te amplió muchísimo tu experiencia profesional hoy día, ¿no? Seguramente si hubieras trabajado desde el inicio con puros diseñadores, otra vez, esta experiencia de los manejos de escala y los lenguajes y todo ese rollo a lo mejor no hubiera sido tan rico. ¿Tú qué le recomendarías? Esa es mi percepción, pero ¿tú qué le recomiendas a estos chicos recién egresados o que todavía están estudiando y van a empezar a dar hoy día, en el 2022, estos primeros pasos profesionales? Bueno,
no lo podría decir mejor de como tú lo dijiste. La verdad es que sí, o sea, coincido en todos los puntos que tú dijiste, estoy totalmente de acuerdo. Ah, a mí me funcionó así, o sea, es verdad, o sea, hay un momento en el que creo que te ayuda mucho más aprender de la vida profesional que probablemente lo que estás aprendiendo en la escuela, porque tío, es como mucho más real, es como mucho más visceral y además como que no te puedes equivocar, ¿no? Y eso te ayuda mucho también a crecer como en carácter y en cómo manejas las cosas, ¿no? Otra cosa que yo diría también que es importante es esta otra parte del acercamiento, como que muchas veces cuando eres joven, que acabas de salir y que dices, híjole, pues no sé ni qué decirle y todo, es súper importante que entendamos lo que yo te decía, que al final todos somos personas y todos tenemos como, sabes, no hay una barrera, no hay nada que no te permita hablar con ellos, es acercarte con toda la naturalidad. Y como que fue algo que me ayudó a mí mucho, ¿no? El estar expuesto a toda esta, a toda esta gama, ¿no? De personas de diferentes profesiones, de diferentes ámbitos y todo. Y Sí todos recomendaría, coprotagonistas del proyecto, ¿no? sí, yo sí recomendaría que busquen al inicio también de su carrera un trabajo que los pueda llevar a tener este contacto con tanta gente, porque sí, yo me quedé con muchísimo conocimiento y con muchos contactos justamente de biólogos, historiadores, artistas, arquitectos paisajistas, arquitectos, de todo, urbanistas, Tu muchísimo. red profesional o este networking del que hablamos se te amplió Sí. exponencialmente. Por eso a mí me funcionó muy bien lo del trabajo. Hoy sé que las cosas van cambiando muy rápido, no sé qué funcionaría bien, pero lo que sí, o sea, estar expuesto a toda esta cantidad de profesiones, tío, y de personas ayuda mucho, ¿no? Y ayuda también mucho más ser como súper profesionales. Sí, yo creo que hoy no podríamos estar o no seríamos lo que somos sin ser muy profesionales. O sea, algo que la gente recordaba mucho siempre al tiempo, cuando volvíamos a reencontrarnos y eso era como lo profesional y lo bueno que era trabajar con nosotros. O sea, mucha gente decía, es que lo que nos encantaba trabajar con ustedes era que no me dolía la cabeza cuando revisaba sus cosas porque sabía que iba a estar bien, ¿no? Claro. Porque parece un plus, pero debería de ser la normalidad, que todo lo que hagas esté bien hecho, ¿no? Pero aquí en Por México supuesto. parecía que es un plus. En muchos casos, no voy a hablar, man. O sea, eso pasa, ¿no? Pero para nosotros era algo que nos decían, es que lo de ustedes está como muy profesional, completo, sin faltas de ortografía, la información que habíamos quedado, ¿no? Entonces, esto también ayuda mucho. Y también creértela, ¿no? Que eres un profesional. Por supuesto, por supuesto. Wow, Daniel, pues muchísimas gracias en esta segunda parte de la entrevista. Creo que estamos aprendiendo mucho, estamos clarificando un montón de fases y de etapas que se tienen que transitar desde que estamos en la escuela, el cómo terminamos. Y gracias por estas recomendaciones, no consejos, porque ni tú ni yo somos quien para dar consejos, simplemente son recomendaciones desde nuestro muy particular punto de vista en lo que hemos vivido a nivel profesional. Así que muchísimas gracias por este segundo bloque. Y pues nos vamos a uno tercero, ¿no? Para que ahora sí nos cuentes qué pasó con el diseño y qué pasó cuando se tiran literalmente los cuatro agarrados de la mano a un, literal, al vacío, sin saber si va a haber malla de protección. Claro, sí, 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 por supuesto. Perfectísimo. Mil gracias, Daniel. Estamos entonces aquí en contacto. Bueno, seguimos en el tercer bloque. Por favor, no se vayan a todos nuestros seguidores de YouTube, de Facebook. Y nos vemos en un ratito más.